Pues en un momento determinado, pues hablo con una persona, deben ser, pues, no sé, 2:00 de la tarde por ahí, y me dicen, no solo no es cierto lo que dice la presidenta de Madrid, sino que todo lo contrario, sino que ha sido la propia pareja la que ha propuesto un acuerdo de conformidad. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Y digo, no puede ser, tal, se está diciendo. Dice, que sí, si quieres vente y te lo enseño. Y entonces fue cuando, y recuerdo que de esas horas, porque cuando cojo el taxi, está un poco lejos el despacho, cuando cojo el taxi, el programa Ser Deportivo estaba Paco Jou y salió hablando de Griezmann, que esa noche había un partido de fútbol de Atleti, criticando a Griezmann, y sonaba Paco Jou, que le dio un palo tremendo a Griezmann. Y llego a ese sitio y efectivamente me muestra el correo electrónico. Me muestra el correo y me deja tomar notas. Digo, ¿me das una copia? No me deja buena copia, no me lo imprime. Sí que me deja tomar notas. Y yo anoto en una libreta, lo anoto todo. Anoto todo ese correo electrónico. Nosotros, si por ir al principio de todo esto, yo el día miércoles 6 de marzo recibo una triple documentación. La recibo yo. Esa triple documentación consiste en un informe de la agencia tributaria que da origen a una denuncia, la propia denuncia que se presenta en el Juzgado de Madrid por parte de la Fiscalía y un correo electrónico que envía el abogado Carlos Neira a un buzón genérico de la Fiscalía el 2 de febrero. Y descubrimos que aquello por lo que se estaba investigando desde hace meses en el Tribunal Supremo, podíamos aportar una información muy relevante respecto a si se estaba investigando la revelación de un secreto. Ese secreto era un secreto que nosotros conocimos con mucha antelación a todo lo que ocurrió mucho después. Por lo tanto, en el momento en el que ustedes publican esta noticia, desconocían la existencia de otros correos electrónicos intercambiados entre el señor Neira y el responsable o fiscal o fiscalía en particular. No lo he entendido, perdón. Desconocían en el momento en el que se publica esta noticia el resto de correos electrónicos que se intercambiaron entre el señor Carlos Neira y fiscalía. Bueno, lo que conocíamos es que había habido, como queda plasmado en la información, conversaciones durante las últimas semanas para abordar un acuerdo de conformidad y también lo plasmamos en la información que implicara una pena de no cumplimiento para el señor González Amador, como suele ser habitual en estos casos. Sí, nosotros a través de la consulta de varias fuentes del procedimiento pues pudimos examinar básicamente esos dos correos electrónicos, no los demás, esos dos correos electrónicos, y sí que vimos que con la secuencia temporal pues efectivamente la oferta había partido de la defensa de González Amador, como suele ser habitual en todos los procedimientos por delitos fiscales, cuando se llega a un acuerdo de conformidad y que el fiscal pues se avenía a poder estudiar esa oferta. Las pesquisas que realizan... La primera pregunta que les hago es si se ratifican ustedes en el informe pericial que han realizado, y me estoy refiriendo sobre el material intervenido con motivo del registro del día 30 de octubre en las dependencias de la Fiscalía Provincial. Me ratifico también. Y la pregunta que le hago relacionado con esto es, si no contiene una cita textual de la misma literalidad del correo, ¿usted entiende que no puede identificarse con tener acceso a la información relativa al correo? No, simplemente no se ha incluido aquí. No creía necesario incluirlo aquí. O sea, yo incluyo aquí lo que considero en ese momento que era necesario incluirlo. Yo creo que en otro informe viene referenciado la noticia también del periodista del señor Campos en relación a las 23:25. ¿No? No sé. ¿Que no sabe? No me tiene que hacer a mí las preguntas. Sí, no, pero ¿qué le digo? Que creo que viene referenciado en algún otro informe porque se ha creído conveniente. Bien, vale. El tuit que puso de manifiesto el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, en torno a las 22:41, que afirmaba que era la Fiscalía la que ofrece un mail
por mail un acuerdo al señor Rodríguez y antes de que pueda responder la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo. Y entonces vaya a juicio. La pregunta, ¿lo tuvieron en cuenta o lo valoraron? Sí, el tuit. Se puso un tuit. Sí, no. Pero no se vio. No se analizó. No sé, ¿está aquí? No. Pero se vio después, ¿no? No te informe. Vamos a ver, porque hay una cierta confusión. Cuando el fiscal general del Estado recibe la llamada del periodista de la SER, todavía no ha recibido los correos. No ha recibido los correos, pero sí que puede haber recibido, parece que sí que ha recibido la información. No ha recibido los correos. Los correos no. Vale. Cuando acaba de cesar el fiscal general del Estado de recabar correos, son cerca de las 12 de la noche. Cuando termina de recibir todos, sí. Cerca de las 12 de la noche. En ese material que ustedes han analizado, ¿hay alguna vislumbre de comunicaciones de los fiscales intervinientes con prensa? Sí, únicamente la llamada del señor Campos y después las comunicaciones que tiene el fiscal general del Estado con su directora de comunicación. Simplemente, con prensa, con tal, bueno, pero no sé si sale aquí. Yo creo que sale en otro, pero no tiene importancia, es con la razón, pero es porque me vuelven a llamar. Ustedes... Es de otro día, sí. Ninguno de ellos me dio traslado del email. ¿El señor González Amador le dio traslado de ese email o en su caso le autorizó para que pudiera comunicarlo a ese listado de periodistas? El señor González Amador me mandó la fotografía de ese email el día 12 a las 9 de la mañana, 3 horas después de que la página web que he citado hubiera dado a conocer el expediente contra él. No hice nada con ese email, nada, hasta 38 horas después, por las 4 razones que he explicado. ¿Y le autorizó el señor González Amador a comunicarlo a ese listado de periodistas? Claro, si él me lo envía, pero yo no moví nada hasta 38 horas después, cuando ya ha publicado elmundo.es la noticia de que la Fiscalía ofrecía un acuerdo, cuando La Sexta dice que no, que había sido al revés. Pero yo no tenía conocimiento de ningún email previo. Volviendo y disculpe a la pregunta, ¿le autorizó entonces el señor González Amador para difundir el correo electrónico? Sí, sí, sí. Después recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo. Todo sucio. Me refiero a esa afirmación en particular. ¿Qué tipo de información o en base a qué afirma o plantea este mensaje? Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. A la vista de lo que sabe posteriormente y en particular, como ha dicho antes, el 14 de marzo, cuando usted pregunta a Carlos Neira sobre la realidad de que quien ofrece verdaderamente el intento o el posible acuerdo o conformidad es desde la posición o el señor... Perdón. Que venga, vamos a ver si nos podemos... Lo hacía por respeto. Sí, ya lo sé, pero hay que estar a las circunstancias. Venga. Le pregunto, cuando se produjo esa publicación en el diario, cuando sale la noticia el 12 de marzo a las 6 de la mañana, ¿algún periodista del diario, firmantes de la noticia o otros distintos, se puso en contacto con usted para contrastar los hechos? No, ni el día 11, cuando se supone que ya tiene el expediente, ni el día 12. ¿No se puso nadie en contacto con usted? No recuerdo que, en fin, no somos muy partidarios los unos de los otros. Bien.
Eso no aparece en los documentos que se le han ido enseñando, las horas exactas. Las horas no aparecen, señoría. La representante del Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría. ¿Cómo distingue usted entre información y opinión? Eso lo aprendemos en el oficio. Sí, ya, pero igual dar una noticia. Espera un momento. La pregunta que ha hecho es que me diferencie entre información y opinión. No, pues él da en un mismo texto noticias que tienen contraste y noticias que no tienen contraste. Adelante, sí, respondo. La noticia, yo doy noticias ciertas, veraces y comprobables, y doy opiniones personales. La distinción está clara, esto es una opinión y lo otro es un email textual. ¿Y usted adjetiva o explicita de alguna manera, en mi opinión, esto ha pasado así, o lo da como si fuera una noticia? Normalmente no hace falta explicitar, en mi opinión, sobre todo cuando es Twitter o cuando es X, porque por el tono, por el modo, el periodista sabe si estoy opinando o estoy dando información. ¿Y la ciudadanía lo sabe también? No puedo preguntar a todos los ciudadanos. ¿Mandó usted un Twitter informando o opinando de que si el fiscal general le citaba como testigo en este proceso, iría para adelante? Yo he publicado esa frase que se ha hecho famosa, pa'lante, sí. ¿Y por qué? ¿Y qué quería decir con ella? Creo que se entiende perfectamente que cuando el fiscal general del Estado está siendo investigado y no ha dimitido, significa, o sea, se entiende perfectamente qué significa va pa'lante. Ya, pero ¿por qué lo une usted al extremo de que lo llame a usted como testigo? Porque me parece oportuno. Me parece oportuno. Ha dicho usted que el día 12 de marzo la Fiscalía fue la que le dio la información al diario Es. ¿De dónde se sacó usted esta información? Ni siquiera he dicho el día 12, he dicho como mínimo el día 11. Bueno, pues como mínimo, ¿de dónde se lo sacó usted? ¿Es opinión o es información? Es deducción. Ah, es otra deducción. Hay dos partes que tienen el expediente, la Fiscalía y el abogado del señor González. Me consta que el señor González no ha dado la información. ¿Qué puedo entender que está pasando? Yo le voy a explicar a usted. Hay un extremo cierto. La Fiscalía había presentado una denuncia y estaba en el decanato desde hacía 20 días. ¿De dónde sacó usted que los periodistas se le dio la denuncia a la Fiscalía? ¿De dónde deduce? ¿Hay dos manos o hay tres? Se lo acabo de explicar. El expediente está en un sitio y en otro. Este sitio no lo da. Está en el decanato. Está en el decanato. Pues dígalo usted, pero es mi opinión, es lo que yo llego a la conclusión, que me parece que no está muy lejos de la realidad. ¿Le con parece todo respeto. No, vamos a ver, no entramos en el debate. La pregunta, sí, entramos en el debate porque estamos discutiendo por qué camino, o cuántas opiniones o cuántas posibilidades ha habido. Usted mantiene una tesis, él nos ha explicado por qué solo considera que hay dos. A partir de aquí está dada la respuesta, así que puede hacerle usted otra si quiere. ¿Se dirigió usted a los periodistas del diario Es amenazándoles? Tuve una discusión con quien creía que podía tener una discusión en confianza. No es una amenaza a todos los periodistas. Con esta periodista en concreto tenía la confianza de discutir con ella porque lo habíamos hecho muchas veces. La amenaza venía relacionada con el dato de que hubieran ellos publicado que la Fiscalía había presentado una denuncia contra el novio de la presidenta de la comunidad. No.